Muy buenas noches. Pues como todos los lunes estamos en este ciclo de videoconferencias en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en sus instalaciones en Pestalozzi 1117. Y bueno, pues hoy tenemos la grata visita y pues es un placer recibir al doctor José Luis Valdés, ¿sí? Y al matemático Emiliano Valdés también. Bueno, pues nos da mucho gusto. Doctor José Luis Valdés es un médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es cirujano plástico y bueno, pues tiene una gran trayectoria ya de mucho tiempo, ha visitado algunos otros países y bueno, hoy viene a compartirnos un pequeño de su gran conocimiento que tiene. Doctor, bienvenido el día de hoy a este programa de videoconferencias. Muy bien, muchas gracias, doctor Medrano. Bien, Emiliano, matemático, también egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se especializa en lo que son matemáticas, sí, sobre, me comentabas aquí. Sí, matemáticas, yo estudié matemáticas puras, sí. Estudié matemáticas puras en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico más bien a las matemáticas aplicadas, al manejo de grandes volúmenes de información. Es mi tarea actualmente. Esta conferencia la trabajamos con el doctor Valdés desde hace bastantes años. Es una plática que hicimos pues por el gusto de hacerla, ¿no? Claro, pero bueno, aquí vemos la vinculación, ¿no?, de todo lo que son elementos matemáticos de precisión. La naturaleza es perfecta, ¿cierto? Sí. Y bueno, asociada con una parte importante en el tema que nos invita a hablar sobre la divina proporción, que tiene relación con un cuadro famoso de Leonardo da Vinci. ¿Es cierto? Así es, ahorita van a estar viendo en la presentación, van a estar viendo el famoso hombre de Vitruvio de Da Vinci, y que va a haber tiempo durante la plática de comentar por qué este hombre de Vitruvio tiene tanta relación con la divina proporción, con la estética, con las proporciones del cuerpo, etc. Bueno, pues bienvenidos y bueno, pues vamos a pasar a su presentación. Al finalizar tendremos una serie de preguntas que bueno, nuestros asistentes vía internet, les decimos cibernautas, pues estarán al pendiente de ello. Y bueno, pues adelante, bienvenidos a esta su casa. Muy bien, muchas gracias. Hace 12 años, para ser exactos, alguien dijo delante de mí la divina proporción. En la actualidad, cuando no sabemos algo de qué se trata, pues nos metemos a internet. Yo me metí al internet y me encontré 1,5 millones de referencias, con lo cual dije, hasta aquí llegué. Unos días después me encontré con Emiliano, en aquel entonces estudiante de matemáticas, y le dije, oye Emiliano, ¿qué sabes tú de la divina proporción? Pues no sé nada, pero voy a investigar. Él investigó más seriamente que yo, y a los 2 o 3 días me llamó y me dijo, oye tío, esto está muy interesante. Nos juntamos para tomar un café y platicar de este asunto, y de ahí surgió la posibilidad de hacer una plática, la cual ya hemos presentado varias veces. Entonces le cedo la palabra a Emiliano porque empezamos con matemáticas. Así es, empezamos con la introducción matemática. Ahorita vamos a ir repasando varios conceptos que son fundamentales para entender la parte del doctor Valdés, donde él nos presenta ya el tema adecuado al cuerpo humano, que es lo que ha dedicado su vida a estudiar las proporciones del cuerpo humano, etcétera, y bueno, también es un excelente cirujano, ¿no? Entonces vamos a empezar con la divina proporción. Y primero, bueno, sabemos que, bueno, nos dice el título de la plática, nos dice la divina proporción. Bueno, vamos a entender primero el concepto fundamental de proporción. ¿Qué es una proporción? Luego veremos por qué puede o no ser divina o puede no ser agradable, ¿no? Primero empezamos repasando el concepto de razón. Una razón es una comparación o un cociente de dos cantidades, cualesquiera que sean las cantidades. Pueden ser dos números, ¿no? En matemáticas se dice mucho peras con peras y manzanas con manzanas. Pueden ser dos números, pueden ser dos segmentos de recta, pueden ser dos figuras, dos triángulos, dos cuadrados, dos rectángulos. Ahorita vamos a estar, en esta parte de la plática, vamos a estar hablando de objetos matemáticos, es decir, figuras, segmentos de recta,
algunas proporciones dentro de las figuras, etc. Entonces, una razón es una comparación o un cociente de dos cantidades. Una proporción es a su vez una comparación o una igualdad de dos razones. Una diferencia sutil en cuanto a si es una comparación o una igualdad es el tema de, por ejemplo, una comparación podría permitir que AB fuera mayor, que A sobre B fuera mayor que C sobre D, ¿no? Y en una igualdad pues tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Esa es la diferencia sutil entre decir comparación o decir igualdad. Y bueno, vamos a entrar ya en materia de la proporción divina. La primera referencia escrita de esto, el número áureo, la proporción divina, tiene muchos nombres, la razón dorada también se llama en algunas referencias. La primera referencia escrita está en los Elementos de Euclides, que es un libro, si no mal recuerdo, del siglo IV antes de Cristo. Y los Elementos de Euclides es uno de los libros, de hecho es el segundo libro más editado en el mundo después de la Biblia. Y es un gran compendio. Euclides se dio a la tarea de hacer un gran compendio de toda la matemática que ustedes, si recuerdan sus lecciones del kinder, recuerdan, ¿no? Los griegos son la cultura fundacional de buena parte del conocimiento en Occidente. Y los griegos ya manejaban este concepto. Ellos no lo manejaban como proporción divina. El doctor Valdés les va a contar cuándo se nombró como proporción divina. Ellos lo llamaban división en extrema y media razón. ¿Y qué quiere decir esto? La imagen lo platica un poco. La división en extrema y media razón, ahí están viendo el punto C dividiendo el segmento AB. El punto C nos divide de tal forma el segmento AB, que, digamos, el segmento chico, que es AC, divide al grande, CB, exactamente en la misma razón que el segmento grande, CB, divide al total AC. Repasamos. CB entre AC, segmento grande, segmento chico, es exactamente la misma proporción que AB entre CB. El chico divide al grande en la misma proporción que el grande divide al total. Y siempre, absolutamente siempre que tengamos esa proporción, nos va a dar el 1.618 que ven ahí al final de la lámina, que también se puede calcular como 1 más la raíz de 5 entre 2, y vamos a ir hablando un poco más de este número que presenta que se presenta muchísimo en la naturaleza, en distintas figuras y en el cuerpo humano, desde luego, ¿no? Vamos a hablar primero un poquito más técnicamente del número. ¿Por qué lo llamamos phi? Hay números famosos como pi, como e, como phi. Este es otro de esos números famosos, y es un número irracional, al igual que sus colegas números famosos como pi, como e, etc. Y bueno, ahí está la lámina. En 1900, Mark Bard decidió usar la letra griega phi para designar esta razón, y lo hace en honor al escultor griego Fidias, que usó muchísimo estas relaciones. Ahorita ya están viendo cómo esto no es solo un número, sino una relación entre diferentes cantidades, entre segmentos de recta, etc. Es una relación, pensémoslo así, es un número que expresa muchísimas relaciones. Entonces, ahí está un poco de historia. En 1900 se designó a este número que expresa la división en extrema y media razón con la letra griega phi. Esto es un poquito de animación, ahí ven el segmento abajo. Algunas cosas, no quiero entrar en demasiados detalles matemáticos, ¿no? Algunas propiedades algebraicas interesantes de este número. Si se fijan ahí, está phi, que es el 1.618, que es el número del que vamos a hablar, el número que expresa estas relaciones. Está ahí phi al cuadrado, y está 1 entre phi, que es el recíproco. Y pueden observar cómo la expansión decimal que tienen los tres números es exactamente la misma. Esta es una propiedad algebraica interesantísima que no tiene otro número, ¿no?
Los invito a que agarren la calculadora y empiecen a hacer cuentas y verán que un número al cuadrado y un número, ese número dividiendo al 1 no conserva la expansión decimal. Y otra cosa muy interesante también de sus lecciones de álgebra del kinder, la expansión decimal que ven ahí es una expansión infinita donde nunca se encuentra un patrón. De esto, en el número pi, por ejemplo, han hablado muchas películas como Pi, el orden del caos, etc. Han hablado de cómo esta expansión decimal nunca va a presentar patrones, ¿no? Si hacemos 1 entre 3 nos da 0.33333, ese es un número racional. Estos son números irracionales. ¿Sí? Algunas de las culturas de la antigüedad se dice, esto es polémico, hay discusión al respecto de si, por ejemplo, el cociente entre la altura de los 3 triángulos que forman la pirámide y el lado es 2π. En el medio, entre los matemáticos, hay algunas discusiones sobre si realmente en Egipto se conocía este número, esta proporción. Sin embargo, es una hipótesis que no se ha podido comprobar 100% que sí, ni 100% que no. Hay algunos entusiastas que lo encuentran y otros antientusiastas que nos dicen que es una exageración, a los que sí somos, como el doctor Valdés y yo, entusiastas de la proporción áurea. Vamos aquí a hacer una receta de cocina ahora, que es cómo trazar la sección áurea, es decir, cómo vamos a encontrar el punto C que veíamos en el segmento anterior, cómo vamos a encontrar ese punto para cualquier segmento con regla y compás. Es interesante hacer aquí una pequeña pausa y decir, bueno, podríamos simplemente tomar la longitud del segmento, sacar la calculadora y dividirlo entre 1.618. Sin embargo, pues los griegos no tenían calculadoras y tenían mucho tiempo, no sé si libre, pero sí mucho tiempo para dedicar a las matemáticas, al conocimiento. Y ellos diseñaron lo que se llama un algoritmo, esto es un algoritmo geométrico, para poder encontrar ese punto solo usando regla y compás, únicamente regla y compás. Entonces, para los que nos están viendo y tienen a la mano una regla y un compás, pueden ir siguiendo la construcción, y si no, está el video por si después lo quieren hacer en la tranquilidad de su hogar. Estoy yendo hacia atrás, ahí está. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar la longitud del segmento AB, encontrar el punto medio y trazar esa mitad, digamos, esa mitad del segmento AB, la vamos a trazar en uno de los extremos, perpendicular a uno de los extremos. Ahí está ya el AB con la perpendicular, ¿no? Vamos a completar el triángulo ahí, nada más. Completamos el triángulo. Y ahora es momento de sacar el compás, poner el eje del compás en el punto D, abrirlo de D a B e ir trazando un círculo hacia la hipotenusa del triángulo, hacia el segmento AD, ¿no? Ponemos ahí en el punto D, ponemos el centro del compás, repito, abrimos el compás hasta B y trazamos una circunferencia en dirección del segmento AD. Y ahí está. Ajá. Encontramos ese punto E. Este punto no es la sección áurea de momento, este es un punto auxiliar, es una cuestión auxiliar a la construcción. Ahora vamos a poner otra vez nuestro compás. Ahorita ya cambiamos el compás, ponemos el eje del compás en el punto A y vamos a abrirlo con un radio AE, ¿no? Ahora extendemos el lapicito, el punto que pinta, lo ponemos en E, y ahora vamos a trazar hacia abajo, hacia el segmento AB. Y listo, encontramos el punto áureo, la sección áurea de nuestro segmento AB. Una característica importante, algo que es importante señalar: esto funciona para cualquier segmento de cualquier longitud, ¿no? Si tienen una imagen a escala, lo pueden hacer y pueden encontrar la sección áurea de una recta enorme,
no sé, tal vez de algún muro, ahora que están de moda, ¿no? Y vamos a cambiar un poco de tema. Ahora vamos a hablar de los triángulos áureos y con esto introducimos una serie de figuras que permiten, que tienen esta proporción áurea. Les decía hace un momento, el número phi, el que están viendo ahí en casi prácticamente en todas las diapositivas, el 1.618, es un número que nos permite entender muchísimas relaciones. Pensemos en las razones y proporciones como relaciones. Entonces, en el triángulo áureo, ¿cuál es la relación? Y ahí nuevamente apelo a sus lecciones de geometría del kinder. Recuerdan, el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto, ¿no? Y entonces en el triángulo áureo vamos a tener que los dos lados iguales tienen esta relación con el lado que es desigual, ¿no? Ahí se puede ver CB, el lado CA entre el lado CB es lo mismo que el lado BA entre el lado CB, y esta relación nos da siempre 1.618, ¿no? Este es el triángulo áureo, un triángulo que cumple con esta característica, ¿no? Los dos lados iguales están en proporción áurea con el lado que es distinto. Y ahorita se estarán seguramente preguntando, bueno, ¿y qué hacen los otros triángulos ahí? ¿Por qué tiene la figura triángulos rojos y otros triángulos azules y unos triángulos chiquitos ahí en negro? Y es una buena pregunta. Lo que quiero ilustrar con esta imagen es que un triángulo áureo a partir de un triángulo áureo se puede construir una sucesión infinita de triángulos áureos más chicos. Si se fijan ahí en el punto B, lo que hicimos en el punto B fue bisectar el ángulo, es decir, partirlo exactamente a la mitad y tirar una línea al vértice opuesto, al vértice AC. Y este nuevo triángulo que está en azul es también un triángulo áureo, ¿no? Y aquí ya con esta construcción se empieza a ver un poco la magia, la belleza de estas figuras. Hicimos lo mismo en el punto C para el triángulo azul y nos dio el otro triángulo que está mezclado de colores en azul y negro. Ajá. Y así podemos, esta construcción la podemos extender al infinito y así ir haciendo cada vez un triángulo más chico, más chico, más chico, hasta que se nos acabe la hoja, ¿no? Podemos seguir y seguir y seguir con esta construcción, y siempre que bisectemos uno de los ángulos de la base, nos va a dar un nuevo ángulo áureo. Ajá. Triángulo áureo, perdón. Partir a la mitad uno de los triángulos de la base, al vértice opuesto, la figura resultante es un triángulo áureo. Ajá. Esta es una propiedad muy bonita, ¿no? Otra figura áurea, que esta también les gustaba mucho a los griegos y ahorita van a ver un ejemplo. El rectángulo áureo, ¿no? Nuevamente apelo al asunto de que este número nos permite estudiar relaciones. ¿Qué es el rectángulo áureo? Es un rectángulo en el que los lados distintos, ¿no? El ancho y el largo, están en esta relación 1.618. Ajá. Los rectángulos áureos, ustedes los usan todos los días. Todos los días tienen algún asunto con los rectángulos áureos y ahorita van a ir viendo por qué. En el siglo XIX se hizo una encuesta con muchas figuras distintas, y la que ganó, o sea, se ponían cuadrados en diferentes rectángulos en diferentes proporciones, etcétera, y se hacía la pregunta a la audiencia: ¿cuál es la figura que le parece más placentera estéticamente? Y ganó el rectángulo áureo. Aquellos rectángulos cuya relación ancho-largo eran áureos fueron los que ganaron la encuesta. Y ahorita vamos a ver una construcción geométrica que también a mí me gusta mucho, que es construir un rectángulo áureo a partir de un cuadrado. Ajá.
Entonces empezamos con cualquier cuadrado, nuevamente de cualquier longitud, de cualquier longitud de sus lados. Y vamos a ir construyendo otra vez con regla y compás, y otra vez este es un algoritmo que existe desde la antigüedad clásica con los griegos, ¿no? Está en los elementos de Euclides este trazado del rectángulo áureo. Lo primero que vamos a hacer ahorita va a ser tomar, con la imagen se ve mejor, vamos a nuevamente encontrar el punto medio, de cualquiera de los lados. En este caso está para AB, pero esto, acuérdense que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Esto va a funcionar en cualquiera de los lados que lo hagamos, ¿no? Encontramos el punto medio, y ahí en la imagen ya me adelanté un poco. Vamos a poner el compás con su eje en E y lo vamos a abrir hasta C. Y bueno, vamos a trazar primero la línea S. Y ya me adelanté un poco. Vamos a trazar la línea S del punto medio al vértice opuesto. Cualquiera de los dos vértices igual funcionaría. Y ahora vamos a trazar hacia esa línea, prolongamos la recta AB y vamos a trazar, como les decía hace un momento, con el eje en E y el lapicito del compás, lo que pinta en C, vamos a trazar una sección de circunferencia, un pedazo de círculo hacia AB. Ahí está. Ahora ya encontramos el punto F. Ahora, ¿no? La figura, desde luego, en la presentación, pues el punto estaba calculado para que cayera en el punto F. Si lo van a hacer, les recomiendo prolongar un buen pedazo la recta AB, y obviamente el punto F pues lo van a encontrar a la hora de subir el compás en dirección de la recta AB. Y finalmente, encontrado el punto F, vamos a nada más trazar la perpendicular en el punto F, es decir, completar el rectángulo, ¿no? Si nos regresamos tantito del punto F, pues ahí ya completo el rectángulo y ya está nuestro rectángulo áureo a partir de cualquier cuadrado. Insisto, esto funciona para un cuadrado independientemente de la dimensión del lado del cuadrado. Como les decía, los griegos han trabajaron mucho la división en extrema y media razón, como lo nombraron ellos. La proporción áurea, y esa imagen la habrán visto, es el Partenón. El Partenón, toda la fachada completa cabe en un rectángulo áureo, y además la punta de las columnas, si se fijan, es la sección áurea de la altura total, ¿no? Entonces estamos en AC, AC divide AD, y como CD divide ACA, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? El chico divide al grande en la misma razón que el grande divide, el chico divide al grande en la misma razón que el grande divide al total, ¿no? La punta de las columnas. Y bueno, desde luego, insistir, la fachada completa cabe en un rectángulo áureo. Seguimos. ¿Por qué les decía hace un momento que todos los días trabajan con rectángulos áureos? Todos los días en su vida cotidiana están los rectángulos áureos. A veces, pues, con el ejemplo de las tarjetas de crédito, a veces no muy gustosamente, ¿no? Pero no se preocupen, el estado de cuenta no está en proporción áurea. Nada más la tarjeta, ¿no? La tarjetita sí está en proporción áurea. Es un rectángulo áureo la tarjeta de crédito. Y algunos, los que tengan este hábito poco recomendable, también tienen todos los días una relación con los rectángulos áureos, ¿no? Las cajetillas de cigarro también, ¿no? Bueno, pasamos de las cajetillas a hablar nuevamente un poco de matemáticas, de relaciones entre figuras. El pentágono es una figura que tiene muchísimas relaciones áureas. Un pentágono regular, si se acuerdan de sus clases de geometría, de los primeros años de primaria, el pentágono regular es aquel cuyos 5 lados son iguales. Y en el pentágono regular, la diagonal pues es una recta que en este caso va de A a D, pero que podría ir de A a C, por ejemplo, o podría ir de E a C,
o de E a B. Todas esas diagonales, todas esas rectas que unen los vértices internamente adentro del pentágono, todas esas rectas están en proporción áurea en extrema y media razón con el lado, ¿no? El lado divide a la diagonal en 1.618 y nuevamente esto pasa para cualquier pentágono regular de cualquier tamaño. Ajá. Otra relación áurea interesantísima de los pentágonos es que dos diagonales siempre se van a cortar en el punto áureo, en su punto áureo. Ajá. El punto en el que se cruzan esas dos diagonales es la sección áurea de ambas, como pueden ver ahí abajo, ¿no? En ACAO, AOCO y BODO y DOBD es la última, ¿no? El pentagrama, esta es una figura que aparece muchísimo, por ejemplo, en la sociedad pitagórica, era el símbolo de la sociedad pitagórica. Y esto es simplemente un pentágono inscrito en un círculo y con todas sus diagonales trazadas, ¿no? Ahí lo que hicimos fue trazar todas las diagonales y es lo que nos da lo que ven como una estrellita en el centro. Este es el famoso pentagrama que era el símbolo de la sociedad pitagórica y que tiene desde luego muchísimas relaciones áureas por todo el tema de los puntos donde cruzan las diagonales, etc., ¿no? ¿Y por qué presentamos el pentágono? Y ahorita el doctor Valdés les va a hablar un poco más de esto, la máscara de Marquardt. Ahorita vamos a ir haciendo una construcción geométrica que se va a ir viendo paso a paso. Y esta máscara de Marquardt parece ser la hipótesis, y de lo que les va a hablar el doctor Valdés es que es una forma de medir los rostros bien proporcionados, una construcción que nos permite ir midiendo las relaciones de las caras. Esta es una máscara que nos va a permitir medir caras, ¿no? Entonces empezamos con un pentagrama, es decir, un pentágono y sus 5 diagonales internas trazadas. Tomamos otro pentágono rotado, lo trazamos a un cierto ángulo, no quiero entrar en muchos detalles. Esto, una vez que unimos, y posteriormente unimos todas las líneas. Ajá. Ahí de momento son 2 pentagramas, ahí son solo 2 pentagramas, uno superpuesto encima del otro. Y aquí ya unimos todas las líneas, absolutamente todas las líneas. Va a terminar quedando, se los voy a contar, ahí hay 1, 2, ahí hay 2, 4, 6, 8, 10 lados. Ajá. 10 lados porque teníamos 2 pentágonos que unimos, ¿no? Entonces en la superficie, en la última capa de la figura hay 10 lados, hay un decágono. Ajá. Y todas las líneas interiores son todas las diagonales, todas las líneas que unen unas diagonales con otras, etc., ¿no? Unos vértices opuestos con otros. Y con esta figura, con este trazado, se genera la máscara de Marquardt, que de esto les va a hablar más adelante el doctor Valdés, pero son una serie de líneas que nos permiten estudiar y entender las relaciones de los rostros bien proporcionados. Este es nada más un rostro que está bien proporcionado. Desde luego, en la naturaleza, como les decía un poco al principio a nivel de introducción, esta proporción se encuentra, la hemos hallado los humanos en diferentes figuras de la naturaleza. Esta es una figura que, si la observan con cuidado, presenta una simetría pentagonal, tiene 5 lados, ¿no? Y en estas figuras que presentan, que tienen esta simetría pentagonal, esta estructura pentagonal en 5 partes más o menos iguales, estas figuras van a tener muchísimas relaciones áureas por lo que ya les expliqué con el tema del pentágono regular, ¿no? Entonces, aquí hay algunas otras figuras que se encuentran en la naturaleza con esta simetría pentagonal. Ajá. Y vamos ahorita ya a cambiar de figuras tantito, ¿no? Aquí estábamos trabajando con figuras de la naturaleza que presentan simetría pentagonal,
Y ahora vamos a hablar un poquito de números con la famosa serie de Fibonacci. Estarán preguntando ahí por qué los conejos, ¿no? ¿Por qué nos presentan ahí una serie de números y una serie de conejos? Este es un problema, el problema original con el que nace la serie de Fibonacci. A Fibonacci le presentan un problema sobre la reproducción de los conejos. Y a partir de la solución del problema que le plantearon a Fibonacci sobre la reproducción de los conejos es la serie de Fibonacci. Ajá. Si se fijan ahí un poco en los números 1, 2, 3, 5, 8, 8, 13, 21, 34. 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13. Es decir, esto es una serie aditiva, donde cada número a partir del 3 lo podemos obtener de la suma de los dos anteriores. Ajá. Esto es una serie, lo que llamamos en matemáticas, los matemáticos lo llamamos una serie aditiva, ajá, donde vamos obteniendo un término a partir de los que ya tenemos con una operación tan sencilla como la suma. ¿Y por qué les presento esta serie? Porque la serie de Fibonacci, que además se ha encontrado también en muchísimas relaciones en la naturaleza, los números de la serie de Fibonacci tienden a phi, al número áureo, ¿no? Vamos a ver que los números, si dividimos, igual, así como los sumábamos, ahora vamos a dividirlos. Vamos a dividir el primero entre el segundo entre el tercero entre el cuarto. Y vamos viendo del otro lado de la igualdad cómo estos cocientes se van acercando cada vez más y más y más al 1.61803. Si se fijan en el último cociente que está ahí, 89 entre 55, ese ya nos da 1.618, 18, 18. Es decir, ahí ya estamos muy cerca del número áureo, y esto además tiene una característica muy bonita matemáticamente, que cada vez se va a ir acercando más. Si construimos el número 200 de Fibonacci entre el número 199, eso se va a acercar un poquito más. Y si nos vamos al siguiente, se va a acercar otro poquito. Y si nos vamos 500 números de Fibonacci más adelante, se va a acercar otro poquito. Eso es que una serie tiende a un cierto valor. La espiral áurea, ahorita vamos a cambiar ya de figuras que llamemos, digamos, rectas, planas, y vamos a pensar en una espiral. La espiral áurea es una figura que, si se acuerdan de lo que les platiqué hace un momento de los triángulos áureos, se acuerdan, la figura de los triángulos es muy parecida, y ahora vamos a construir una espiral que pase por absolutamente todos los vértices de esos triángulos que fuimos formando. Y esa es la espiral áurea, o espiral logarítmica por la ecuación que la expresa, o espiral equiangular. Esta espiral tiene una propiedad muy bonita, por lo que la llaman equiangular también, que es, si yo tiro una línea del centro de la espiral a las secciones que voy a ir armando de la espiral son semejantes entre sí. Y se estarán preguntando por qué el Nautilus al final de absolutamente todas mis láminas, ¿no? ¿Por qué el Nautilus allá abajo? Y pues el Nautilus, el centro del Nautilus tiene una espiral áurea dentro de sí misma. Esta es otra de las maravillas de la naturaleza, donde en el Nautilus podemos ver una espiral áurea adentro de la concha del Nautilus. Hay una espiral áurea, ¿no? Bueno, la figura, el perímetro, digamos, de la concha del Nautilus. Esta es la espiral áurea, también construida a partir de los rectángulos áureos, que, bueno, son rectángulos que tienden al rectángulo áureo, que están construidos con los números de Fibonacci. Ahí pueden ver cómo uno tiene el lado 1, lado 2, lado 3, lado 5 y lado 8. Y nuevamente construimos una espiral que va pasando por
los diferentes cortes de los cuadrados y los rectángulos de Fibonacci. Y esa es la espiral áurea, y ahí se ve en la animación, se ve cómo el Nautilus contiene esta figura, que es una belleza. Finalmente, una espiral áurea más grande, un poquito más grande, nada más es una galaxia. Entonces, un poquito más grande, una espiral áurea que se encuentra en el universo. El gnomon, y ya vamos terminando, le voy a ceder pronto la palabra al doctor Valdés, que les va a explicar todas estas relaciones ya muy asociadas al cuerpo humano y al arte. El crecimiento, el gnomon, como les platicaba, a partir de un triángulo áureo podemos generar muchísimos triángulos áureos. A partir de un rectángulo áureo también podemos generar otros rectángulos áureos. Y esta relación de figuras que son semejantes, que mantienen sus relaciones, pero van cambiando de magnitud, se van haciendo o más grandes o más chicas, se conoce como crecimiento gnómico, el gnomon. Esta es un animal marino que presenta ese tipo de crecimiento, donde, si se fijan, como que son pedacitos que van manteniendo la figura, se van haciendo más grandes, pero van manteniendo la relación. Y la proporción áurea está íntimamente ligada a este tipo de crecimientos, a este tipo de figuras, donde se pueden ir construyendo unas a partir de otras, guardando las relaciones entre ellas, pero siendo cada vez más grandes. Y finalmente, esta última aplicación de la sección áurea es fascinante, porque se encontró la sección áurea en sueños, en el tema del sueño, y esto es lo que el doctor y yo llamamos la jeta áurea, ¿no? Ahí en una biblioteca están ahí durmiendo, y bueno, es un chascarrillo final. Con esto ya les cedo la palabra al doctor Valdés. Les dejo ahí un poquito de bibliografía, y a continuación el doctor Valdés les va a hablar de estas relaciones en el cuerpo humano y el arte, etcétera. A ver, ¿dónde está esto? Listo. ¿Se ve? ¿Con cuál le doy? ¿Quieres que te las vaya cambiando yo, si quieres? No, yo las cambio. Nomás dime en dónde. ¿Este? No, abajo. Ese. Bueno, ya nos explicó todas estas relaciones matemáticas Emiliano, pero tenemos que ver cuál es la relación entre las matemáticas y la belleza. Luca Pacioli vivió de 1445 al 1517, y en 1509 introdujo el término divina proporzione, y dijo que la proporción matemática, principio universal y objetivo de belleza, debe convertirse en punto de referencia obligado para todo arte. Estas son frases de Luca Pacioli, por eso me voy a atrever a leérselas. Dice: todas las medidas del cuerpo humano se derivan y en él están señaladas por el dedo del Altísimo. Por eso es divina, porque están señaladas por el dedo del Altísimo. Toda suerte de las proporciones y proporcionalidades respecto a sus miembros. En el libro de Pacioli, desde el principio hay una cuestión fundamental: las matemáticas están por encima de cualquier otra disciplina, porque todo lo que ha sido creado cae bajo el número de peso, medida, etcétera, etcétera. Las matemáticas se encuentran relacionadas con el hecho de ver. La visión constituye un elemento primordial que hace posible el conocimiento, de ahí que la vista sea el más noble de todos los sentidos. Este es un cuadro de Leonardo da Vinci, La Anunciación. Vamos a tratar sobre este cuadro, a hacer una serie de medidas. El ancho del cuadro, por fin, medir de izquierda a derecha, dibujar una línea. No se los voy a leer todo para no hacerlos aburrido, pero es poner fin en distintos puntos del cuadro. Y una vez que se trazan las líneas, vemos que todas las líneas coinciden con objetos del cuadro. El número nos permite relacionar el arte y las matemáticas en la belleza de las creaciones del ser humano.
Aquí hay varias creaciones del ser humano que todas guardan en la divina proporción: la espiral áurea, la espiral, el pentágono áurea, el Fi. Este famoso cuadro que ya nos habló Emiliano es El hombre de Vitruvio. Es una figura humana hecha por Leonardo da Vinci. Los brazos y las piernas abiertas se pueden insertar en un círculo y el radio de ese círculo es Fi. Vamos a ver cómo se aplican en el cuerpo. Tampoco les voy a leer todo, pero la línea azul es sección áurea de la blanca, la amarilla del azul, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, estas son proporciones que hay en el cuerpo humano y son secciones áureas. La Afrodita del Milo presenta estas proporciones. Ahí está la recíproca que nos hablaba Emiliano, punto 618, entre la rodilla y el ombligo. En la cara también existe esta proporción. Ahí volvemos a ver que la sección áurea azul, perdón, la amarilla es la sección áurea del azul, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un rectángulo áureo aplicado sobre un rostro bello y como ustedes ven, las líneas coinciden con las distintas facciones de la cara. Ya nos habló Emiliano de las series de Fibonacci, que descubrió una serie de números. No se los voy a repetir, cada número es la suma de los dos anteriores. Entonces, si dibujamos una serie de cuadrados de acuerdo a las series de Fibonacci, vamos a obtener, ahí está, 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y vamos a obtener esta, trazando con el compás vamos a obtener esta espiral. Un ejemplo en la naturaleza de la espiral triangular la tenemos aquí en esta diapositiva. Volvemos a hablar del doctor Stephen Marquardt, que utilizó la sección dorada en algunos de sus derivados para elaborar una máscara que representa el ideal de la belleza. Con base en el pentágono y el decágono, diseñó una máscara para valorar la belleza del rostro humano. Sus líneas coinciden con distintas estructuras de la cara. Ahí está el pentágono, el decágono, ya nos lo explicó Emiliano, y ahí vemos cómo las líneas coinciden con la cara de una facción, de una cara hermosa. Esta máscara, si la aplicamos a una cara, vamos a tener aplicada a obras de arte que representan rostros bellos, vamos a tener que las líneas de la máscara corresponden a distintas partes de la cara. Ahí está aplicado a rostros hermosos de distintas razas y siguen coincidiendo. Aplicada a rostros que no se consideran hermosos, como ustedes ven, no coinciden. Aquí hay otra forma de saber si es hermoso. Dicen que de cada 3 personas una es fea. Entonces, si están viendo esta plática acompañados, volteen a su derecha, volteen a su izquierda, y si no están ellos, eres tú. Ya nos habló Emiliano de Fidias. Fidias, no sabemos si él fue el que creó este compás, pero se llama el compás de Fidias en honor a todo lo que él trabajó en este. Se usa por muchos profesionales y artistas para valorar el balance y armonía de sus trabajos. Utilizamos el compás dorado. Es una excelente herramienta para medir la relación Fi. Ahí ven distintas partes del dibujo de una mariposa que todas coinciden con Fi. El compás dorado puede dividir diseños naturales o creados por el hombre y nos demuestra la proporción divina en este automóvil, en esta ropa y en esta mancha del pavo real. Si medimos la relación intercantal con la hendidura palpebral, encontramos que esta es Fi. La hendidura palpebral es Fi en relación a la intercantal. Con el compás dorado también podemos encontrar que el electrocardiograma presenta partes muy importantes que entran dentro de la divina proporción o de la compás dorada. Ahí está el compás dorado, que ya se me perdió, por cierto. Yo todavía tengo el mío. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar entre la cirugía plástica y
y la divina proporción. Vamos a hablar un poquito de las mamas. Las mamas hay de muchos tipos. Una mama tóxica es una mama caída. Como ustedes ven, la relación AB-AC no se acerca para nada a la divina proporción. Una mama redonda, que tiene mucho éxito en Estados Unidos, les encantan chichonas y redondas, pero tampoco se acerca a la proporción áurea. Una mama tuberosa, que yo digo que esta no es mama, que es mamila, tampoco da cifras parecidas. En cambio, la mama cónica, que es la mama que se considera la normal, ven la relación AB y la relación AC es de 620 o de 611, que se acerca más a la recíproca de la sección áurea. Y al 618. Y al 618, sí. Aquí tenemos una mama. Debo aclarar que las mediciones las hice después de la cirugía. Nunca pensé en esto para hacer la cirugía. Ahí tenemos una mama tóxica, hipertrófica, que ABAC es 0.75 y BCAB es 0.33. La operamos y, oh sorpresa, la proporción mejora en forma muy importante, se acerca y se parece mucho más a la sección áurea. También hay un círculo phi, que es circular, formado por círculos concéntricos cuya razón es 1, 2, 4. Ese círculo lo ponemos en una mama normal y corresponden sus líneas con el pezón, con la areola y con la mama en general. Otro ejemplo, con mamas normales. Un ejemplo más. Como ustedes ven, coinciden. En cambio, esta, que es una mama tóxica, pues no coincide. Para que ustedes vean. Entonces aquí tenemos, esta era una paciente muy jovencita de 17 años que tenía una mama hipotrófica y la otra hipertrófica. Teníamos que operarla para tratar de ver la igualdad en ambas mamas. Este es el resultado posoperatorio. Si ven el círculo concéntrico, se acerca más que en el preoperatorio. Vamos a hablar de otro tema. Hablemos de nalgas, que no es grosería, así se llaman. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una chica completa que la puse porque está bien guapa. Y esta no la puse completa porque ahora ya es famosa, antes no era. Pero tiene una excelente figura y vean la forma de la nalga, que es muy importante. Ponemos el compás o las medidas en la nalga y encontramos que están muy distantes de lo que es la proporción áurea o la recíproca. Estas son unas nalgas tóxicas. Estas que consideramos unas nalgas más o menos normales, las relaciones se acercan bastante más a la recíproca de phi. Medimos con el compás y con y al echar las cuentas nos da 6.6 y 0.666, o sea, más cerca de phi. Esta la medimos con el compás y vean que la parte alta, entre la parte alta y el surco glúteo, el punto medio el punto más alto es phi, de acuerdo al compás. Vamos a ver qué puede suceder cuando operamos unas nalgas. Esta es la fotografía preoperatoria. Ustedes ven ABAC 0.5, BCAB 0.1. Después de la cirugía, ahí vemos que se han acercado más a la proporción divina. O sea, y les insisto, esto no fue preplaneado, esto lo medí después de hacer las cirugías. Y se obtiene una mayor proporción. Esta frase es de Luca Pacioli,
Dice que la proporción divina es la armonía y el pegamento que sostiene la unidad del universo. Muchas gracias, y pues yo creo que todavía hay muchas cosas que medir y que estudiar con el compás. Gracias. Mucho con todo lo que es el aspecto de las estructuras anatómicas, doctor y Emiliano, doctor Luis. Fíjese que tenemos unos trazos geométricos en cefalometría que habla sobre lo que es los elementos anatómicos esqueletales, como es la línea bipapilar, lo que es la línea de base de nariz hacia mentón y algunos otros que ahora yo estaba reflexionando sobre ello, y efectivamente nosotros una de las partes que debemos de restaurar cuando hay alteraciones en el rostro desde el punto de vista esqueletal precisamente es la parte de la estética facial, la pérdida de órganos dentarios como una articulación no compatible. Sabemos que los órganos dentarios pues tienen figuras geométricas, cuadrados. En la parte central de los dientes incisivos tenemos varias formas, desde la parte rectangular, cuadrada u ovoidal. Todo esto va en proporción a lo que es la figura del rostro. Y cuando nos solicitan colocar algún tipo de órganos dentarios en una prótesis que no es proporción a lo que es la figura del rostro, entonces denota que no hay una naturalidad en ello. Aparte de la funcionalidad, que la naturaleza está dictada con esas formas geométricas, pentagonales y todo lo que nos han dicho, para que también se lleve a cabo una función adecuada dentro de lo que es la función masticatoria de este maxilar y de esta mandíbula. Y bueno, viendo esto con detenimiento, todo lo que a figura nos han dado, pues es sorprendente de lo que tanto ignoramos y que deberíamos de conocer para que nosotros los encargados en lo que es el área de la salud, donde tenemos que en todo tratamiento que obtener en objetivos lo que es la función, la estética y también la parte de la fonética, pues la descuidamos y preocupamos más a capricho que el mismo paciente. De alguna forma me imagino que en cirugía plástica también quieran tener prototipos de otras personas y no seguir su naturaleza biológica. Eso me trae a, entre otras reflexiones, doctor, y bueno, sé que usted estuvo al frente como jefe del departamento en el Hospital La Raza en cirugía plástica. Sí, señor. Sí tengo la inquietud, doctor, y imagino que la gente que nos está viendo, ¿cuál fue su experiencia en esto de pedir, porque no es lo mismo una cirugía reconstructiva que una cirugía plástica a capricho, o no sé, a petición, ¿verdad? Sí hay experiencias al respecto, sí hay gentes que se presentan con una fotografía y dicen, quiero una nariz así. Si le digo, recórtala y pégatela, porque yo no te la puedo hacer. Gentes, el más loco paciente que he tenido fue uno que me pidió que lo hiciera prógnata. Y me pidió que lo hiciera prógnata porque las caras prógnatas son más enérgicas, son más fuertes, impresionan más. Como es natural, no le hice nada, ¿verdad? Y cosas así. Pero sí hay gente que pide con un ejemplo que realmente pues, no se puede cumplir. Se trabaja con lo que se tiene y no se puede inventar nada fuera de eso. Yo creo que la ética de todo profesional de la salud, y más que estamos con lo que es la parte funcional y estética, es seguir a la naturaleza biológica y a la naturaleza antropomórfica de los sujetos. Creo que estamos de acuerdo en ese aspecto. Totalmente. Y que esto nos viene a tener una conciencia sobre que si estamos ante una persona que lo que solicita es la ayuda desde las diferentes disciplinas médicas, pero en el caso de nosotros, ustedes como cirujanos plásticos, que ahora se trabaja multidisciplinariamente ante un politraumatizado, por ejemplo, se tiene que intervenir una serie de multidisciplinaridad, y entre ellos los cirujanos maxilofaciales. El mismo cirujano general en su momento interviene para ello, y que debemos de concientizar la gran responsabilidad que tenemos con estas proporciones divinas, que debemos de seguir y concientizar a la persona que en la medida
de lo que se le pueda otorgar por naturaleza y no por capricho, aunque sucede lo contrario, ¿verdad? Así es. Bueno, pues en tu caso, Emiliano, ¿qué nos puedes comentar a la experiencia de haber compartido desde el punto de vista ya anatómico, que muchos que estudiamos medicina pensamos que no íbamos a utilizar las matemáticas? Y yo, sorpresa, cuando nos involucramos en varias disciplinas como es la ortodoncia, como es la prótesis, que habla sobre rehabilitación, porque hablar de prótesis pues sabemos que en todo el cuerpo, pero en realidad nuestro cuerpo, yo recuerdo en mis clases de antropología física, porque tengo el estudio en antropología forense, realmente nos decían las proporciones, inclusive en calcular cuál era la talla en un momento dado de un resto óseo, que la persona al fallecer en ese momento, por la causa que haya sido, ¿sí?, cuánto tenía de talla, o sea, de medición en estatura. Y es impresionante porque aquí entra lo que nos has comentado tú. Sí, desde luego. Hay no nada más los médicos, hay muchas carreras que se estudian por temor a las matemáticas. A mí esta conferencia que estábamos haciendo cuentas, como les dijo el doctor Valdés, hace 12 años que la hicimos, a mí me ha gustado mucho encontrar esta aplicación de las matemáticas. Tengo una formación de matemático puro, de matemático de lápiz, hojita de papel y goma. Sin embargo, siempre me gustaron mucho las aplicaciones. Me gusta encontrar las matemáticas en la realidad, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, esta conferencia, y cuando empezamos a ver que realmente tenía una aplicación, y cuando vimos también, cuando el doctor Valdés me enseñó sus mediciones preoperatorias y postoperatorias, es realmente fascinante poder encontrar estas aplicaciones de las matemáticas a cosas tan novedosas como la idea del doctor Valdés de poder, pues, medir sus preoperatorios y sus postoperatorios a través de estas relaciones que, como vimos, aparecen de manera natural en muchos lados y pues, como decía Luca Pacioli, al parecer están señaladas por el dedo del Altísimo, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Finalmente la figura divina que podamos tener es muy respetable, ¿verdad? Y no hablemos de credos o de concepciones. Sí, no, desde luego, simplemente la idea es, bueno, ver cómo en la naturaleza realmente están muy presentes estas relaciones, ¿no? Esta espiral, por ejemplo, de forma de caracol, a mí me invita a la parte anatómica de lo que es el oído. Sí. En esa zona, ¿verdad? ¿Cómo está diseñada de tal manera para que, no hablando de una estética parecida a lo que es un ser vivo, como puede ser la concha de un caracol, cómo puede alcanzar esa función de la audición? Y que si en un momento se ve alterada, doctor, me imagino que también hubo oportunidad de hacer una reconstrucción sobre ello en algún paciente, o digo, por mencionar alguna de las figuras, ¿verdad? Sí, se puede hacer una reconstrucción que todavía, desgraciadamente, no son muy buenas, aunque ya hay algunas gentes que están haciendo orejas casi naturales. Pero ahí lo que pretendemos nosotros es la estética. La función le corresponde al otorrino y muchas ocasiones se puede restaurar la función y la estética. Muy bien, doctor. Y en esa parte también, la parte funcional, aquí entraría el cirujano dentista, pero yo creo que debe de comulgar con esta filosofía, creo yo entenderlo, para tener un trabajo que, bueno, alcance los objetivos de estética, función y, bueno, y también la parte del habla. Pues sí. No sé qué piense. Pues sí, no, desde luego la parte del habla es una parte muy importante. Pero en términos generales, los pacientes que nacen con microtia es nada más unilateral y por el otro lado oyen, entonces pueden hablar bastante bien. Muy bien, doctor. Pues es un tema muy amplio, la verdad, que nos invita. Yo creo que no va si es la primera vez, pero esperemos que haya una continuidad de ello y tenerlos aquí a los dos invitados, tal vez para darle una secuencia a esto, porque siento que hay más, ¿verdad? Desde luego, con todo gusto. Esto realmente se podría hacer tal vez un coloquio completo de todo, de la divina proporción, de las relaciones áureas, de la razón áurea. Es un tema amplísimo. Aquí presentamos un compendio de algunas relaciones matemáticas que nos permitieron introducir el tema del cuerpo humano y de algunas de las relaciones que se encuentran en el cuerpo humano y algunas de las relaciones áureas de la naturaleza. Hay
Hay libros completos, hay muchísima información y muchísimas cosas alrededor de este tema, y con todo gusto, siempre que nos inviten, aquí estaremos. Ok, bueno, pues yo creo que nuestros cibernautas, la gente que nos está viendo, va a tener una reflexión. Vamos a dejar sus datos, Emiliano, doctor José Luis, para que en un momento dado tal vez ya expresen sus dudas, y bueno, hacerles otra invitación con el tema continuar de ello. Sé que fue lo básico el día de hoy, pero entonces hablar con esas áreas de conocimiento como es el área estomatológica, y bueno, y que no nada más es lo que se ve a simple vista y es agradable, ¿verdad? Porque no necesariamente tendrá que cumplir la parte natural como es la función y la fonética. Normalmente se llega a crearse prototipos donde la persona busca verse bien, sin importar en un momento dado la parte funcional de sus elementos, como lo hemos estado comentando. ¿Algo que quiera agregar, doctor José Luis? No, pues nada más agradecerles la invitación al doctor Otero, que fue el que me involucró en esto, y darles las gracias por haberme dado la oportunidad de presentarme ante ustedes. Emiliano, algo que nos quieras. Igual, agradecer muchísimo la invitación al evento, agradecer a todo el auditorio que nos está viendo ahorita en vivo, y a los que nos vean posteriormente en el video grabado. Agradecerles desde luego a todos ustedes la invitación y la amabilidad de tenernos aquí. Muchas gracias. Bien, bueno, pues el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, como es nuestra costumbre, va a entregar los reconocimientos y un pequeño obsequio. Muchas gracias. Sí, le doy lectura. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el reconocimiento al Dr. José Luis Valdés en este ciclo de conferencias con el tema La Divina Proporción. Firma al calce el Dr. Jacobo Pérez Insunza. Por favor, doctor. Muchas gracias. Y ha sido un placer. Y Emiliano, a la misma lectura, a matemático Emiliano Valdés, con el mismo título, y firma al alcance. Y entregaremos, pues, esperando tenerlos en una siguiente ocasión, los obsequios para que nos recuerden, porque tenemos también un programa de martes de café el día de mañana, y también yo creo que nos dará mucho gusto para que nos hablen un poco sobre, pues, toda esa experiencia que han tenido a través de todos estos años, ¿verdad? Y bueno, y de sus proyectos de investigación o lo que están trabajando en presente, y me imagino que está proyectado algo más, ¿no?, a futuro, porque yo creo que nos invita, y principalmente a la odontología, lo que estoy viendo, es ayuda a muchos profesionales que tienen que ver con la cuestión de rehabilitación, de restauración, tan importante, sin olvidar la parte funcional, ¿no?, que es ante todo. Yo siento que si cubrimos la parte funcional, la estética va de la mano, por lo que he observado, doctor, en las prácticas clínicas que tenemos como médicos especializados en cabeza y cuello. ¿Sí? Generalmente sí. Ok, doctor, bueno, pues también les traemos aquí a acercar que por favor, nos hagan una dedicatoria, ¿sí? Lo vamos a acercar aquí, por favor, el maestro. Uy, no llego. ¿No llegas? A ver, pues vamos a poner. Moverlo un poquito. Sí. Te la ponemos así. Ahí está. Con mi horrible letra. No. Ok, bueno, pues estamos ahorita en la dedicación con el doctor José Luis Valdés, ¿sí?, que tan amablemente el día de hoy nos compartió un poco de tanto conocimiento. Doctor, muy amable. Y tenemos también a Emiliano Valdés, nuestro matemático, que bueno, pues aquí estamos viendo la relación de la medicina con un área ya conocida como ciencia exacta, ¿no?, las matemáticas.
Así es. Aquí estamos encantados de poder participar con ustedes en este ejercicio multidisciplinario. Bien, y pues les recordamos que el día de mañana tenemos el programa de Martes de Café en el horario de 8 a 9 y media de la noche. Y nos despedimos de ustedes aquí en las instalaciones de Pestalozzi del Colegio Nacional de Cirujanos.